Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos en el Señor. Les saludo en este día domingo, 31 de mayo del año 2020. Ya ha transcurrido el mes completo y quiero saludarles como siempre en el amor de Jesucristo y desear las más ricas bendiciones para todos ustedes. Les deseo que tengan vida y salud, que se encuentren muy bien en sus hogares. Quiero saludar en primer lugar a todos mis hermanos que componen el Templo Central, los que nos juntamos o nos juntábamos aquí en Avenida Lovalle 1589, y también saludar a mis hermanos de los circuitos, al circuito de San José de Maipo, a todos los hermanos y hermanas de esa localidad, el local de Cerrillos, el local de Melipilla, el local de La Guada en Yumbel. También saludar a mis hermanos, mi hermano de Chillán y los hermanos de Buin. A todos estos circuitos les saludo en el amor de Jesucristo. Y también quiero saludar a los hermanos que se encuentran en Calera de Tango, en Peñaflor, en distintos lugares donde nos ven y nos siguen estos mensajes. Saludar también a mi hermano Jaime Padilla, la hermana Laurita, su familia, que están en Coquimbo, que el miércoles tuvimos la bendición de que participaron también en la reunión de damas que se celebró el miércoles y que se está celebrando todos los días miércoles vía online. Y también a mi hermana Olguita de allá de Estación Central, a toda su familia, a Panchito, a mi hermano Juan Carlos Arias, mi hermana Olguita, mi hermana Elena que está hospitalizada. También saludar al hermano Boris Mayer, su mamá, la hermana y su Celia también, hermana Patricia Rogel y todo su grupo familiar. Y también saludar al pastor Cornelio Soto en Estados Unidos, a sus hijos, a Paulita, a Rodrigo, a Ignacio. Deseamos en el nombre del Señor Jesucristo que se encuentren muy bien, que en este tiempo tan difícil, en este tiempo de pandemia, estemos guardados bajo la poderosa mano del Señor. Que la virtud de la sangre del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. También a las personas que nos ven desde el extranjero, desde el Perú y de Nueva York y de todos los lugares donde la palabra de Dios pueda llegar. Porque este mensaje llega a muchos lugares por misericordia del Señor. Así es que les amamos, les mandamos un abrazo virtual y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. Amén. Muy bien, habiendo ya saludado a todos mis hermanos, reciban también el cariño de mi esposa, Romina Hermosilla, y de mi familia, de mis hijos, de Consuelo, de Alexandra y de Benjamín, quienes les mandan cariño porque ellos sabían que hoy venía a compartir la palabra. Les invito en el nombre del Señor a abrir la Biblia en el libro de Números, en el capítulo 14, versículos 23 y 24. Ahí está la poderosa palabra de Dios para nuestra meditación en el día de hoy. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le introduciré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. El mensaje de hoy se denomina hombres
con un espíritu diferente. Ciertamente, nosotros hemos oído la historia de Josué y de Caleb. También hemos oído cómo Dios se movió en el Antiguo Testamento. Dios me ha movido a conversar hoy día acerca de hombres, como dice su palabra, con otro espíritu, con un espíritu diferente. Ciertamente, en la iglesia o en la Biblia aparecen siempre dos tipos de hombres. Aquellos hombres, y cuando digo hombre también digo mujeres, varón y varona. Hay personas que le creen a Dios. Hay hombres y mujeres que, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, saben que Dios está al frente y confían plenamente en el poder de Dios, confían plenamente en la palabra de Dios y que Él los sacará en bendición. Sin embargo, también la Biblia nos muestra que hay otra calidad de hombres, que hay otra calidad de cristianos, aquellos que hacen la obra conforme a la sabiduría de este mundo, aquellos hombres y mujeres que tratan de hacer la obra de Dios con la sabiduría y con los argumentos humanos. La palabra de Dios lo dice en el libro de Corintios. En 1 de Corintios capítulo 1, verso 26, dice: Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría humana, se refiere, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la salvación. Es decir, Dios nos habla de un espíritu diferente en ciertos hombres y mujeres, y también aquellos que, vistiéndose de religiosidad, vistiéndose de argumentos humanos, de sabidurías humanas, tratan de llevar la obra de esa manera. Ciertamente que la obra no depende de la sabiduría de los hombres, y esa sabiduría Dios no la bendice. Cuando Moisés envió a los 12 espías, cuando Dios le dice a Moisés que envíe a estos 12 espías, fíjese que la palabra de Dios dice que los envía para que conocieran la tierra y la tomaran. Esa fue la orden de Dios, para que conocieran la tierra y luego la tomaran, porque Dios la iba a entregar en sus manos. Sin embargo, de los 12 espías, solo 2 le creyeron a Dios. Solo 2 dijeron: esto es lo que Dios nos ha enviado, es lo que Dios nos ha mandado, y vamos a avanzar conforme a esta promesa, a esta dirección que Dios nos va dando a través de nuestro siervo. Pero los otros 10 comenzaron a discutir. Los otros 10 empezaron a ver los hombres de Anac, de la ciudad de Anac, empezaron a ver los gigantes, empezaron a ver los problemas y comenzaron a discutir si tomaban o no tomaban la ciudad, si avanzaban o no avanzaban. Por eso este verso 23 dice que aquellos que desdeñaron a Jehová, aquellos que no lo consideraron, esos fueron rechazados. ¿Quién se acuerda de los 10 hombres? Nadie. Solamente que fueron llamados y que aparecen en la Escritura y que fueron tomados como instrumentos en las manos de Dios, pero solamente quedaron en la historia registrados 2 hombres. Y aquí la importancia, hermanos y hermanas, hombres y mujeres que servimos en la obra del Señor. Dios nos está llamando en este momento a tener un espíritu diferente. ¿Cuál fue la diferencia que tuvo Josué y Caleb con el resto de los espías? Que ellos escucharon la voz de Dios y escucharon la voz de Moisés. Y la voz de Moisés y de Dios era: vayan a conocer esa tierra para tomarla, porque Dios la va a entregar en nuestras manos.
Los otros 10 empezaron a hacer asambleas, discusiones, empezaron a decidir entre ellos con una sabiduría humana y al final despreciaron la palabra de Dios, despreciaron la orden, el designio que Dios estaba señalando sobre ese pueblo de Israel. Y si usted lee la historia, se va a dar cuenta que de esos 10 hombres, toda su familia, su generación completa, fueron muertos por una plaga. Una plaga en esa época los destruyó, los mató. Y el resto vagó por el desierto hasta que no quedó nada de esa generación. Dios nos necesita, porque la obra del Señor no se hace según los criterios humanos. La obra de Dios no va a avanzar nunca conforme a los criterios y los pensamientos y las decisiones de los hombres. Debemos nosotros creerle a Dios, porque Anac y los gigantes son hoy, en la actualidad, los gigantes que se están levantando, los problemas, las barreras, las dificultades, inclusive esta propia plaga que estamos viviendo. Para muchos es una tremenda barrera. Pero fíjese lo importante que dijo Caleb. Caleb dijo que miraba a aquellos hombres de Anac como el pan. Y dijo: yo los voy a comer como el pan. Si bien es cierto, nosotros siempre hemos sido enseñados que nuestro pan es la palabra del Señor, nuestra vida es hacer su voluntad, pero también nos encontramos con un hombre que tuvo un espíritu muy diferente. Y Caleb dijo: yo voy a tomar a esos hombres y van a ser para mí como el pan. De ahí viene una expresión que se dice: esto es pan comido. Resulta que el hombre que tiene un espíritu diferente, la mujer que tiene un espíritu diferente, a los problemas, a las dificultades, a las enfermedades, las enfrenta con decisión, porque tiene una esperanza, porque tiene una confianza, porque simplemente Jehová lo dijo y Jehová lo va a defender y Jehová lo va a sacar adelante. No está sacando cuentas humanas, no se pone a organizar ni a decidir. En el Evangelio, dentro de las iglesias, yo estoy muy cansado de ver a hombres y mujeres desleales a la obra del Señor, traidores a la obra del Señor, que abandonan la obra, dejan todo a un lado. ¿Por qué? Porque están pensando en este problema, en esta circunstancia, en la situación que estamos viviendo, pero no se toman de Jehová Dios de los ejércitos. Si la palabra del Señor dice: no te dejaré ni te desampararé, significa que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Y vaya este mensaje hacia una de las familias que más está sufriendo en este momento en nuestro ministerio, la familia Niñir, cuya familia completa ha sido contagiada por este virus, pero ellos están guerreando y están diciendo que este gigante no los va a vencer. He conversado con ellos, con Francisco, con Angelina, con Vanessa, su abuelita. Están luchando porque ellos le están creyendo a Dios. Porque ellos han transformado su hogar en un lugar de adoración y de lectura de la palabra de Dios, un lugar de adoración y de oración. Porque creemos firmemente que no hay gigante que se pueda levantar en contra de la iglesia de Jesucristo. Pero Dios necesita hombres con otro espíritu, mujeres con otro espíritu. Los hombres que hacen la obra conforme a sus sabidurías humanas es gente que vive en religiosidad, gente religiosa, gente que si no están en el templo y no hay un pastor que les está predicando y entregando la palabra, no sienten la presencia de Dios. Están acostumbrados al activismo, están acostumbrados a acudir al templo como un rito religioso, pero no hay una vivencia de Dios, no hay una vivencia en la oración, en el escudriñar la palabra del Señor. Esta pandemia
de alguna manera ha venido a mostrar la esencia, ha venido a mostrar nuestra esencia como hijos de Dios. ¿A quién le estamos creyendo? ¿A quién le estás tú creyendo? ¿Al gobierno? ¿A la política? ¿A la economía? ¿O al Dios que suple? ¿O al Dios que te ha dicho que no te va a dejar ni te va a desamparar? ¿Al Dios que está en todo momento con nosotros? Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere hombres y mujeres que tengan un espíritu diferente. A mí lo que me llamaba mucho la atención cuando preparaba este mensaje es que la orden de Dios y la orden de Moisés le dijo, vayan a esa tierra para ver cómo tomarla. No les dijo, vayan y pónganse a discutir. No les dijo, vayan y manifiesten sus pensamientos. No es que yo pienso aquí y yo pienso acá, es que yo creo que hay que hacer esto, yo creo que hay que hacer lo otro. No, camine por la fe. Levántese por la fe. Declare sus bendiciones. Declare la bendición de Dios sobre su hogar. Levántate, hombre y mujer, y bendice tu casa. Levántate y unge tu hogar, unge tu familia. Y que sea pan comido toda esta situación que estás viviendo, porque no es solamente una familia, hay otra familia. Está la familia de mi hermano Luis Montero, su esposa, sus hijos, todo ese hogar. Por la fe del Señor Jesucristo, levantarse y creer firmemente y poderosamente que Él nos va a llevar en victoria, que Él va a ser una bendición en nuestras vidas. Josué y Caleb, como le decía entonces, tenían un espíritu diferente. Entonces, lo que para nosotros es un impedimento, para Dios no es ningún impedimento. Cuando los mandó a conquistar la tierra, no les habló de los gigantes ni les habló de los muros fortificados. ¿Por qué? Porque los muros fortificados, las barreras, los problemas para Él son nada. Para Cristo no son nada. Todo lo que vivimos hoy es un propósito perfecto de Dios. Todo lo que hoy nosotros estamos viviendo estaba en la perfecta y soberana voluntad de Dios. Lo importante es que nosotros sepamos recibir esto con un espíritu como el que tuvo Josué y como el que tuvo Caleb. Entonces, fíjese lo que le dice Caleb al pueblo israelita. En Números capítulo 14, verso 9 dice: así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de esta tierra. Nosotros nos los comeremos como si fueran pan. No les tengan miedo, que el Dios que los protegía a ellos se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor Jesucristo. Con nosotros está. Entonces, las dificultades, las barreras, las enfermedades, todo lo que se encuentra en nuestro camino, debemos por la fe y en la palabra del Señor declarar la victoria. Y ninguno de estos gigantes podrá vencerte. Ninguno de estos gigantes podrá tomar autoridad sobre tu vida y sobre tu familia. Entonces, es importante que tengamos otro espíritu. Que tengamos otro espíritu. Amada iglesia, nos encontramos en otro pasaje de la palabra del Señor, que cuando ya fueron sacados de Egipto, Moisés y el pueblo israelita fue sacado, los amalecitas, un pueblo que era contrario a la iglesia, se levantó en guerra, y Moisés mandó a Josué con el ejército, y él se fue a la cima de una colina, y allá subió a Aarón y Hur, y le levantaron las manos a Moisés. Y mientras las manos de Moisés estaban en alto, mientras la vara de Aarón estaba en la mano de Moisés, el pueblo tenía victoria. Cuando bajaba sus brazos, prevalecía el ejército contrario. Esto habla de intercesión. Interceder. Debemos levantar nuestras manos para interceder.
Debemos levantar nuestras manos para bendecir. Debemos levantar nuestras manos para amar a nuestros hermanos. Mientras las manos de los siervos de Dios se mantengan en alto, mientras las manos de los siervos de Dios se mantengan en alto, apoyados por hombres y mujeres con otro espíritu, la victoria es nuestra. Tenemos una victoria asegurada. Por eso que yo hago un llamado hoy, en medio de esta pandemia, a que Dios levante hombres como Josué y Caleb. Que Dios levante una generación distinta, una generación diferente. Otro espíritu significa darle ánimo al que está decaído. Otro espíritu significa apoyar y bendecir al que está enfermo. Pero ¿cómo lo puedo hacer, pastor? Váyase y agárrese de las rejas de la casa donde están sus hermanos. Y en el nombre de Jesús declara la victoria. Es importante que despertemos, que Dios despierte una generación con un espíritu diferente. Y no estar pensando en que será o no será. No ser un pueblo inconformista, un pueblo religioso, sino que también aprender a levantar las manos del siervo de Dios. Porque la intercesión, vea esta figura bíblica, vea la figura bíblica, fue Moisés quien levantaba las manos, no era Ur, no era Aarón, no era Josué, no era Caleb, era el siervo de Dios que te mantenía sus manos, porque ahí hay una intercesión poderosa. Eso nos habla de intercesión, de autoridad, de gobierno en el espíritu, para que el pueblo de Dios sea guardado y prevalezca el Señor Jesucristo y prevalezca la obra del Señor. Nunca los impedimentos humanos, nunca el ataque diabólico va a venir contra la iglesia de Jesucristo. No tiene autoridad. Y eso es lo que yo quería conversar con ustedes. Amada iglesia que me escucha, nunca la oposición del diablo ha sido un impedimento para hacer la obra del Señor. Dios permite la oposición, pero la permite para que seamos probados y lleguemos a ser cristianos maduros. Si nos toca pasar por una enfermedad, Dios lo ha permitido para también llegar a ser hombres y mujeres maduras, para que entendamos cuánto tiempo hemos perdido sin hacer la obra de Dios y sin establecer el reino. Es el tiempo de que nosotros podamos levantar en nuestros hogares un altar a Dios. Como lo dije el domingo pasado, orar, interceder, tener un tiempo de adoración, que nuestros hogares se transformen en lugares de adoración. Y no estar dependiendo de la actividad, del activismo, y que si voy a la iglesia me siento gozoso, tengo emociones, tengo sentimientos. Pero ¿de qué sirve? Si lo que necesitamos es que Cristo trabaje en el corazón. El que tiene este mismo espíritu diferente hará lo que Dios hacía. Y nosotros tenemos este espíritu, debemos tenerlo, somos llamados a tenerlo. Si Cristo mora en nosotros, debemos tener este espíritu diferente. Como dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 2, verso 17. Si así como el cuerpo está muerto, no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. Si un cuerpo no tiene espíritu, está muerto. Una fe cristiana sin obras de fe está muerta. A buen entendedor, pocas palabras. No tengo el tiempo para extenderme en esto. ¿Eres hijo de Dios? Amén. ¿Tienes este espíritu diferente? Este espíritu diferente debe haberte movido ya hace mucho tiempo, y si no, es tiempo de que lo entiendas. Debemos bendecir. Debemos apoyar al que está pasando la necesidad. Debemos cuidar al enfermo. Debemos cuidar al necesitado. Debemos apoyar y debemos bendecir desde el Moisés de la iglesia hasta el más pequeñito. Una palabra de aliento,
un mensaje de amor, un llamado telefónico. Es el momento de que demostremos si Cristo vive en nosotros o realmente estamos vestidos de religiosidad. Dios rechazó a los religiosos, hermano. Dios los rechazó, pero rotundamente. No acepta al religioso, al hipócrita, al falso. Aquel que le lleva un vaso de agua, aquel que coloca un vestido al necesitado, aquel que bendice, ese es hijo de Dios. Entonces, levantémonos como una generación diferente, levantémonos como un pueblo distinto, llevemos el amor, llevemos el cariño, llevemos la comprensión, llevemos la sanidad. Si bien es cierto, estamos orando en los hogares, amén, gloria a Dios. Yo también estoy orando. Pero hay hogares donde usted y yo podemos llegar. Pastor, es que hay contagio. Sí, lo sé. Pero nada cuesta llegar, dejar en la puerta la bendición y decirle, hermana, por favor, salga que hay una bendición para usted. Y eso no ha sucedido, iglesia. Hemos estado tan preocupados de nuestras realidades que no nos hemos ocupado de ser un hombre, una mujer con otro espíritu, como el que tuvo Josué y como el que tuvo Caleb. Como le decía, que Dios en esta pandemia está revelando la esencia de nuestros corazones. Dios está revelando quiénes somos en verdad. Y como le decía, lamentablemente, hay cristianos que son cristianos cuando están adentro de la iglesia, cuando vienen y cantan y gritan, y aleluya, me siento gozoso, el Señor está conmigo, pero ¿qué pasa después? ¿Es eso el verdadero evangelio? ¿Es eso lo que Dios anhela de nosotros? ¿Acaso lo que Dios anhela nos lo dice claramente la palabra, que visitáis al enfermo, a la viuda, al necesitado? ¿O estoy revisando otra Biblia? Dios nos ayude, amada iglesia. Dios nos ayude a comprender, a entender. Porque si no lo haces ahora, ya no lo hiciste. Si no cambias ahora, si no despiertas ahora, ya no cambiaste, ya no hay vuelta atrás. Yo anhelo en mi corazón que este mensaje bendiga tu vida. Anhelo en mi corazón que puedas entender y tengas un espíritu diferente, un espíritu como el que tuvo Josué, como el que tuvo Caleb, el espíritu que tuvo Ur. Gente que realmente bendice a su hermano, bendice a su hermana, que puede bendecirlo, apoyarlo, guardarlo. Dios nos está preparando para que seamos verdaderos siervos de Dios. Tenemos que levantar las manos a nuestros pastores, a los siervos de Dios, ayudar a los hermanos que están en soledad, a los que están en necesidad. Cuando fortalecemos a los otros, cuando los fortalecemos en un llamado telefónico, cuando los fortalecemos en una visita, cuando los fortalecemos colocando un paquete de mercadería en la puerta de su casa, le estamos dando el ánimo. Le estamos diciendo, Dios está contigo y la iglesia está contigo. Cuando estamos haciendo esta tarea, estamos demostrando que Cristo habita en nosotros. Y no que somos cristianos cuando voy al culto el día martes, el día jueves, el día domingo y canto. Eso es lo que Dios anhela. Fortalecer las manos de otros. Porque de esta manera los ayudamos a soportar, a sobrellevar los problemas, las dificultades, para que ellos vean el futuro de una forma distinta. Y de esa manera Dios también fortalece nuestras manos. El domingo pasado yo les predicaba y les decía que
Habían algunos que andaban hablando del fin del mundo, que las señales del fin del mundo, que el mundo se acaba, que nos vamos en un mes, que nos vamos en 2 meses. Andan videos circulando, que la marca de la bestia, andan videos circulando con tantas cosas. ¡No! Vuelvo y reitero, Dios está en control. Vamos a seguir haciendo la obra del Señor, pero debemos hacerla con un espíritu diferente. No seamos nosotros como aquellos 10 que ni siquiera nadie se recuerda. Ni siquiera he visto a alguien que le pongan de nombre a alguno de esos 10. Pero sí, muchos Josué, hay muchos Caleb, porque son los que representan el Espíritu Santo de Dios. Representa el espíritu de la iglesia. Representa el espíritu de los líderes que están detrás del siervo de Dios, que están detrás de Moisés, para llevar la obra adelante. Dios nos ayude a poder avanzar. Moisés, cuando se subió al monte, él sabía lo que hacía. Tomó la vara y se puso en pie y empezó a interceder hasta que la batalla terminó. Y cuando la batalla terminó, el pueblo ya había prevalecido. La obra de Dios siempre ha tenido oposición. Encontramos en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, sufrieron persecuciones, cárceles, enfermedades, naufragios. Pero la palabra de Dios ha permanecido. Yo he querido en este día hablarles acerca de hombres y mujeres que tienen otro espíritu, que son los que realmente escriben la historia. Y nosotros hoy, en esta época, en este tiempo, estamos escribiendo una historia distinta. Dios nos está llamando a levantarnos como un ejército, aunque seamos poquitos, pero que tengamos un espíritu diferente. Oremos, intercedamos, amemos con todo nuestro corazón, bendigamos, sepamos cómo están nuestros hermanos, sepamos cómo están nuestras hermanas. No solamente preguntar si tienen o no la enfermedad, sino que también bendecirlos y apoyarlos. Que Dios nos ayude a nosotros a no bajar nuestras manos, a no decaer, a no dejar al angustiado con su angustia. Jehová ayudó a los siervos fieles del pasado. Si pedimos ayuda a Jehová Dios de los ejércitos, su mano poderosa nos fortalecerá. Y para ir concluyendo este mensaje, quiero decirte que los gigantes, las enfermedades, las dificultades, no son nada frente al poder de Dios. Por eso que el espíritu de Caleb lo dijo. Esto es, nos los comeremos como el pan. Amada iglesia, amado hermano, amada persona que me escucha, hijo e hija de Dios, fortalézcase en el poder de la sangre del Cordero de Dios. Levántese como una nueva generación, como la generación de Josué, como la generación de Caleb, que ellos miraron a Dios por sobre todas las cosas y le creyeron. Que ninguna dificultad, que ningún problema, que ninguna enfermedad, que ninguna plaga tocará tu morada. Porque Cristo es contigo y debes creerle a Dios y debes avanzar en el nombre de Jesucristo. Las próximas semanas serán difíciles. Las próximas semanas no serán fáciles. Por eso que aún es tiempo que nos levantemos,
Aún es tiempo aquel que estaba reaccionando con lentitud. Bueno, ahora póngale más prisa a esa lentitud y reaccionemos, bendigamos, porque es necesario, más allá de colocar todas nuestras peticiones delante del Señor, más allá de clamar por todos nuestros hermanos y hermanas, es tiempo también que nosotros empecemos a levantar una comunidad de amor. Y voy a cerrar este mensaje con el lema que colocamos nosotros este año para el año 2020 en la iglesia. El lema de nuestro ministerio era preparándonos en el conocimiento de la palabra del Señor, y el Espíritu de Dios me hizo agregar una frase: e interceder por el pueblo de Dios. Eso fue lo que Dios nos habló a inicio del año 2020. Quiero decirle a todos mis hermanos que les amo profundamente, que a todos los que me escuchan. Me decía una hermana: pastor, usted es nuestro padre espiritual, usted es el que nos guía, estamos al pendiente, estamos orando. Doy gracias a Dios por eso, por sus vidas. Doy gracias al Señor por aquellas hermanas y hermanos que se han acordado de bendecir a sus pastores con un llamado telefónico, con una frase de cariño, con un verso de la palabra del Señor. Animemos a nuestros hermanos que están en enfermedad. Que Dios levante una nueva generación de hombres, una nueva generación de mujeres, llenos de amor, llenos de cariño. Que tengamos una real y verdadera comunidad de amor en medio nuestro. Que Dios bendiga esta palabra, que Dios bendiga este mensaje, que sea de gran y enorme bendición a tu vida espiritual. Ahora vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Dios que bendiga esta palabra que ha sido entregada. Oremos al Señor. Padre eterno, celestial, dador de toda gracia, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en esta hora vamos delante de ti para darte gracias, Dios, por la palabra. Yo te ruego, Dios, que levantes una generación de hombres y de mujeres con un espíritu diferente. Señor, que entendamos que toda situación adversa será allanada, que todo gigante, que toda enfermedad, porque esta pandemia se levanta como un tremendo gigante. Pero los hijos de Dios, los que tienen otro espíritu, sabemos que a nada tocará nuestra morada y que todo está en los planes perfectos tuyos. Señor, levántanos como una iglesia diferente, que el espíritu de Josué y de Caleb pueda verse en medio nuestro. Hombres que llevaron un pueblo en bendición. Derrama el fuego de tu avivamiento en medio nuestro, Señor. Pero para que este fuego sea real, necesitamos estos hombres y estas mujeres que se levantan creyéndote a ti, no argumentando, pensando ni sacando cuentas, Señor, sino que creyendo y avanzando por una palabra profética. Oramos, Señor, por toda la iglesia, por todos los hermanos de este ministerio. Y como siempre digo, los que están alejados, los que están allá en los campos, Señor, los que están en la cordillera, los que están más cerca del mar, allá tú le guardes, le cubras con la virtud preciosa de tu sangre. Oramos, Señor, por los hogares que han sido tocados, Señor, por esta enfermedad. Señor, que ellos se levanten creyendo que no hay gigantes, sino que serán bendecidos. Oramos por el hogar de nuestra hermana Angelina Niñir, su madre, su hermana Ercilia, el hermano Francisco, la hermana Anita, la hermana Vanessa, todo ese hogar, Señor, Sergio. Levántalos con tu presencia, Señor, bendícelos, permite, Señor, que la iglesia con su mano pueda llegar hasta ellos. Bendice el hogar de mi hermano Luis Montero, su esposa, sus hijos, guárdalos, cúbrelos en tu sangre preciosa, fortaléceles, Señor, en medio de la adversidad. Oramos, Dios,
por nuestra hermana Cristina Basaure, que ya ha pasado, ya pasó este problema a su esposo, su suegra. Y así, Señor, oramos por el hogar de nuestra hermana Nora Jaime, Señor, donde ya hay personas que están con esta enfermedad. Que la palabra de Dios traiga bendición, que la palabra de Dios en este momento los levante y se levanten ellos a interceder, a declarar la victoria frente a este gigante. Señor, oramos por las semanas que vienen. Señor, que nuestros rostros estén pegados a tierra. Señor, que estemos doblegados, Señor, con nuestras cabezas. Señor, en humildad, en humillación, teniendo otro espíritu. Señor Jesucristo, en medio de esta nación, levanta hombres y mujeres con un espíritu distinto para ganarnos la bendición que dice el libro de Números. Ellos fueron entrados a la tierra de prosperidad. Ellos entraron a la Canaán porque supieron creerle a Dios en los momentos duros y difíciles. Señor, bendiga la iglesia, desde el pastor de la iglesia, hasta el más pequeñito que está siendo engendrado en el vientre. Ahí llegue la mano poderosa y bendita, Señor. En ti confiamos, en ti esperamos, Señor. Oro por el ministerio, oro por este ministerio, oro por todos mis hermanos que son parte, y también por aquellos hijos e hijas de Dios en el mundo entero que están pasando esta situación. Bendíceles, Señor, bendice esta palabra y permita a Dios un espíritu diferente en medio nuestro, en los hombres y mujeres de esta iglesia. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.